Mm, Entonces, buenas tardes, días o noches, profe. Este video tiene como objetivo responder a las preguntas referentes al video parcial número 2 de Filosofía del Lenguaje. Nuestro equipo está conformado por Diana Villamil y Ana Tuca. Ok, para iniciar vamos a comenzar con la que dice, en el Tratados Lógicos Filosóficos, Wittgenstein desarrolla la teoría pictórica del lenguaje y señala que la principal función del lenguaje consiste en hacer dibujos de estados de las cosas. Parece que el único uso legítimo del lenguaje es descriptivo. Eso da lugar a una pregunta. ¿Qué sucede, según Wittgenstein, con aquellos usos del lenguaje en los que hablamos de la ética, la estética, las creencias religiosas y la lógica? ¿Qué reflexiones ofrece Wittgenstein sobre estas temáticas? ¿Qué pasa con aquello de lo que no se puede hablar? ¿Y qué es lo místico? Listo. Entonces, por lo que la pregunta involucra varias mini preguntas, trataremos de responder cada pregunta por separado, pero igualmente relacionándolas con las anteriores respuestas que demos. Entonces, primeramente, Wittgenstein define a la ética, la estética y la religión como expresiones valorativas sin sentido, considerándolas y clasificándolas como pseudo proposiciones, las cuales es de recordar que son proposiciones sin sentido o absurdas en sí, además de formas de expresar cuestiones que no se pueden contrastarse contra la realidad. También describe la lógica, el otro elemento de la pregunta, como una tautología y contradicción, y categorizarlas también como eh, pro- como pseudoproposiciones por su falta de sentido, pues Wittgenstein considera que la lógica no habla sobre el mundo, sino de nuestra forma de conocer el mundo. Otra de las reflexiones que deja Wittgenstein es la relación que hace con las pseudoproposiciones, lo que dijo Diana hace un momento, y lo relaciona con las interpretaciones, puesto que estas no se dicen, sino que se muestran, el mundo termina siendo como un sinsentido porque los hechos que lo constituyen no tienen una finalidad o un propósito claro. Aunque la estética y la ética sí tengan como un sentido y valor que limita nuestro mundo, pero sin cambiarlo. Y referente a de lo que no se puede hablar, Wittgenstein explica que el lenguaje no sirve para expresar algo trascendental o que no logremos entender en su totalidad, como lo es la religión. Sirve únicamente para expresar sobre los hechos del mundo. Además, como lo dice en el Tratatus 6.522, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo, esto es lo místico. Esto último contrasta con el método de la filosofía que describe en el Tratatus, porque habla de aquello que se puede decir eh, como lo son las ciencias específicas, como la biología o la física, y pues aunque no es como muy acorde con el objetivo de la filosofía, pues termina siendo como el único estrictamente correcto. Sí. Exacto. Y pues para finalizar esta pregunta, Wittgenstein termina proponiendo tirar el Tractatus porque como él dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y el Tractatus termina convirtiéndose en lo que expone como de lo que no se puede hablar. La segunda pregunta dice, para responder la siguiente pregunta, el grupo debe elegir y ver una de las siguientes películas, El hijo de la novia, dirigida por Juan José Campanella, o una serie de eventos desafortunados. En ambas películas sucede una boda. Deben analizar esa boda a partir de la noción de misión realizativa y teniendo en cuenta la teoría de los infortunios que representa Austin. Ok, nosotros decidimos apoyarnos en la película de una serie de eventos desafortunados. Basándonos en la escena de la boda, podemos recordar que para Austin, una emisión, aunque tenga una apariencia superficial, el cual emule como un enunciado, pues, eh, o sea, parece una descripción porque comparte como su estructura. Igualmente no lo es, ya que tiene un sentido y este no es verdadero o falso en sí. Analizando la escena de la boda, pues cuando Violet dice acepto, no está enunciando algo, no está describiendo algo, sino que ella simplemente está realizando como el acto de casarse. Lo mismo sucede con el conde Olaf, sino que este además da como las circunstancias apropiadas para simular una boda,
aunque para los demás se ha visto como solamente como una escena más de su obra de teatro. Es de recordar que debió, el conde Olaf debió realizar aquello porque el hecho de solo decir sí, acepto, no es suficiente y es necesario pues cumplir adecuadamente con el procedimiento. Exacto, y pues de esta manera da paso para hablar de la teoría de los infortunios. Entonces, a través de la película logramos analizar que se rompen ciertas reglas establecidas por Aspen que impiden que sea un acto afortunado, como el hecho de que no hay un sentimiento verdadero al querer casarse, por ninguna de las dos partes, no hay un sentimiento de amor, y por el contrario, solo hay un querer económico de por medio. Entonces hablamos de que los infortunios son emisiones realizativas que son insatisfactorias y estas aparecen cuando se rompen ciertas reglas. Entonces, pues sabemos que se categorizan como A1, A2, B1, B2, gamma 1 y gamma 2, y cada una con relación a la doctrina de los infortunios. Entonces, pues los podemos resumir como que un procedimiento debe tener ciertas palabras en determinadas circunstancias, las cuales son realizadas por personas apropiadas para esto. Entonces, por ejemplo, la jueza Strauss era realmente una jueza, pero pues sin embargo el conde la usó para la cena, haciendo que la circunstancia de la boda fuera un procedimiento legal. Igualmente, el conde Olaf le pide a ella que realice todo como si fuera una boda real, sin ella tener en cuenta pues el grado de legalidad que implicaba la situación que establece el conde Olaf en la boda. También nos gustaría como explicar que se cumplió la ejecución por todos los participantes, ya que pues se encontraban la jueza, los novios y los testigos. Finalmente, Gama 1 y Gama 2, esas reglas deben cumplirse por personas que tienen los mismos sentimientos, conductas y o pensamientos. Pero, como sabemos, esta regla se rompe en la escena, siendo un elemento de insinceridad porque por parte de los novios, porque no mentiras. Sin embargo, aunque esta regla no se cumple, se termina realizando el acto de la boda. Esto sucede porque, según Austin, si no se cumple el conjunto de las reglas A y B, el acto terminaría siendo no ejecutado, es decir, que se convierte como en un procedimiento nulo. Sin embargo, cuando se cumplen los dos primeros conjuntos, el A y B, pero no las reglas de Gamma respecto a los sentimientos y las conductas, termina siendo como un abuso porque el acto es pretendido o como que falta algo y por lo tanto se convierte en algo hueco. Eh, por lo tanto, aunque sí existe como el procedimiento, que en este caso es el matrimonio, con las personas adecuadas, cumpliendo con el procedimiento adecuadamente, como lo fue la jueza, la falta de sentimientos y ciertas conductas lo convierten en un acto desafortunado, inconcluso, aunque sí se lleve a cabo. Y para la última pregunta, dice, Orwell nos ofrece múltiples reflexiones para hablar sobre las relaciones entre la política y el lenguaje. En la novela encontramos conceptos como nueva lengua, doble piensa, criminal, etcétera. Asimismo, su ensayo ofrece herramientas que nos permiten analizar discursos políticos, haciendo uso de dicho por Oswell, realice un análisis crítico de una expresión política que se utilice en nuestro contexto. Eh, También puede hacer uso de un discurso que se use uno más político y que repercuta en la vida de la gente. Listo. Entonces, en este caso, pues para nuestro análisis en discursos políticos decidimos utilizar mensajes publicados en Twitter por personajes relacionados con la política colombiana, como lo son Álvaro Uribe Vélez y Juan Piz González. Pues aprovechando que son cuentas públicas manejadas pues por los mismos individuos. Entonces, para comenzar en este tweet, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, decidió publicar lo siguiente. ¿Qué ha hecho Petro por la seguridad? Introducción. 1. Promover la protesta social pero violenta. Fórmula de Alfonso Cano. FARC para derrocar la democracia. Y de los cocaleros de Evo Morales. Y 2. Incitar a los jóvenes a la violencia por soluciones que no les dio como alcalde. Entonces Orwell nos menciona que temía por el control de las personas a través del miedo que se les pueda propiciar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se habla de la protesta violenta y las FARC. Y se la amerita al actual pues, candidato de la presidencia, Gustavo Petro.
Entonces, de esta manera, siembra el terror o el miedo al hablar de las FARC, pues por ser un grupo violento que ha atormentado al país durante muchos años. Y también Orwell nos habla acerca de la ortodoxia, por ejemplo, que las personas al leer el tweet van a seguir con el pensamiento y no van a ir más allá, convirtiéndolos así en ignorantes. Entonces Orwell considera que nuestra realidad es mental y por lo tanto es manipulable. Entonces las personas que lean esto y no se interesen por buscar, ir más allá, investigar y o saber más del contexto que se propone a través del mensaje publicado, pues van a ser manipulados por la intervención de un actor político, que en este caso sería Uribe Vélez. Ok, también para reflejar otros aspectos propuestos por Oswell, elegimos el siguiente tuit de Juan Piz González, que dice, está muy caro, ¿de qué hablan, ¿De qué hablan viejos? Huevón, es que ustedes son unos mantecos que no saben sino quejarse y todo les parece caro. Les subieron el fucking salario mínimo y ahora resulta que no les alcanza. Si no tienen con qué comer, pues hermano, apriete el cinturón, easy. Bueno, a través de esta publicación, pues podemos recordar la quinta regla de Orwell, la cual dice que pues nunca se use una locución extranjera con alguna palabra científica o término que se puede encontrar el equivalente del inglés cotidiano, como pues en este caso hablamos español, pues sería el español. El uso que realiza González con las palabras como fucking y easy, que pueden ser reemplazadas al español con expresiones como maldito y fácil, pues en sí evidencian cómo hacer uso de estas palabras hace que un discurso se convierta de una manera menos accesible al lector, puesto que este no podría comprender el verdadero significado o intenciones del uso de estas palabras, pues claro, si no tiene conocimiento previo de ellas. Em, También nos gustaría aclarar que sabemos que Juan Piz González no es un político en sí, es una crítica personalizada a ciertos partidos políticos y que hace uso de la sátira y el humor y ciertos insultos para retratar la realidad o pensamientos de ciertas personas. Pero aunque la parodia que realice la parodia lo que suele hacer es explotar aspectos que realmente se utilizan como para los discursos políticos más serios u oficiales, pues el uso de estas palabras científicas o en otros idiomas, como es el inglés en este caso, no son ajenas de la parodia, ya que sí suceden en discursos políticos en aspectos más fuertes. De todas maneras, consideramos que esto podría ser como un buen ejemplo para hablar de la quinta regla dicha por Orwell y la cual consideramos esencial en este momento de actualidad, donde el uso de otros lenguajes para adornar discursos pues es bastante frecuente. Eh, y ya, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.